Continuamos con Notimundo a la Carta. Y de regreso vamos a retomar el tema que hoy concentra toda la atención de los quiteños, ¿no? Desde un poquito antes de las 5 de la mañana, pues, como decíamos, ya empezó a operar con 18 trenes el primer transporte subterráneo que tiene este país, el metro de la capital. Empezaron a funcionar a lo largo de 15 estaciones incorporadas en los 22.5 kilómetros de longitud que recorre este servicio, construido a 2.850 metros sobre el nivel del mar y que desde hoy pues conecta a la ciudad de sur a norte. Nos acompaña ahora el concejal Andrés Campaña. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Concejal Campaña, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Gisela. Un abrazo muy especial. Gracias por la invitación y gracias a todos quienes conforman FM Mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve usted el inicio de las operaciones del metro? Hasta ahora todo ha estado tranquilo. ¿Usted ya tiene su tarjeta? Sí, nosotros ya tenemos nuestra tarjeta, hemos venido trabajando en función de la reapertura del metro en el marco de lo que corresponde al Consejo Metropolitano. Creo que es un paso importante. El metro de Quito no podía continuar siendo un elefante blanco bajo tierra. Recordemos que el metro de Quito ha significado una inversión de 2.100 millones de dólares de los quiteños, las quiteñas y los chagras que viven en esta ciudad. Y que inicialmente iba a costar 2.400 y pico. Que digo, 1.400 y pico y finalmente terminamos pagando más de 2.000. Hasta el momento, porque por ejemplo también hay que ver algunos otros contratos fruto del proceso de renegociación que se acaba de realizar y evidentemente cualquier otro elemento adicional que sea necesario incorporar a los 18 trenes, a las 15 estaciones, 5 de ellas multimodales, a los 13 subsistemas necesarios para el funcionamiento del metro y sobre todo, una vez que se ha dado este paso importante de poner en movimiento a los 18 trenes que conforman el metro de Quito, creo que es necesario pensar en el Quito del futuro, en la movilidad del futuro y también en los retos que significa poner en funcionamiento el metro. Recordemos, por ejemplo, que cuando fue concebido el metro hace una década atrás, se hablaba que el metro iba a tener 450,000 pasajeros por día. Con ello iba a garantizarse un punto de equilibrio. Hoy, la información que tenemos, la última información actualizada que yo he podido revisar, da cuenta que en el primer año estimamos 125,000 pasajeros por día, que con una tarifa de 45 centavos se calculan ingresos de 17 millones de dólares. Paralelamente, el municipio de Quito va a destinar una subvención de 74 millones de dólares. Es decir, un déficit en el primer año de 57 millones de dólares. Pero según escuchaba a las autoridades del metro, la idea es llegar pronto a tener los 400,000 pasajeros. Para eso tendríamos que reorganizar rutas y frecuencias, es lo que lo decía yo el otro día al alcalde. ¿Cómo va ese proceso? Sin lugar a dudas, es necesario que trabajemos desde ya. Este es un tema que ya debió haberse trabajado previamente antes de previamente al inicio de operación de funcionamiento del metro para garantizar los 450,000 pasajeros por día. ¿Por qué tenemos hoy 125,000 pasajeros? Porque el metro, si bien es una obra importante que abre sus puertas, finalmente el metro termina sirviendo a un segmento pequeño de la población, el que se encuentra entre el Labrador y el Quitumbe. Pero ¿qué pasa con los quiteños que vivimos más al norte del Labrador? ¿Qué pasa con los quiteños que viven más al sur de Quitumbe o en los ejes oriente y occidente? Necesitamos poder integrarnos a este importante subsistema de movilidad. Caso contrario, el metro no va a resolver los problemas de movilidad que tenemos nosotros. Que son graves, por cierto. Caso contrario, no va a poder coadyuvar a tener mayor demanda y por lo tanto menos descongestión en la superficie. ¿Y por qué no se procedió a algo tan sencillo como retirar todas las unidades de transporte de cooperativas que trabajan por encima, por la superficie del metro, retirarlo todo y ponerlas a servir justamente lo que usted dice, alimentar las estaciones tanto al final al norte como al sur con estas cooperativas?
falta de voluntad política, falta de responsabilidad. En el año 2020 se aprobó la ordenanza 17-2020, que ya establecía la necesidad de iniciar un proceso de reingeniería de las rutas y frecuencias, y que por lo tanto esas rutas y frecuencias tenían que estar adaptadas al nuevo sistema de transporte. De igual forma, el sistema de recaudo, que esperamos sea un sistema de recaudo abierto, debe presentar las facilidades para la integración tarifaria. A ver, el alcalde dijo aquí que efectivamente eso se tiene que hacer y que se lo está planificando. Usted está, los concejales tienen información sobre esa planificación de las nuevas rutas y frecuencias luego de la apertura del metro. El alcalde lo que nos ha manifestado es que, por ejemplo, para agosto del 2024 se esperaría la integración con la empresa de pasajeros. Cuando hablo de la empresa de pasajeros estoy hablando de Trolebús, de Ecovía, de Metrobús Q, de los corredores. Del servicio municipal. Del servicio municipal. Y que es posible que incluso las operadoras privadas tengan la posibilidad de integrarse antes de agosto del 2024. Nosotros esperamos que así sea y ojalá pudiera ser antes de agosto de 2024. De hecho, nosotros esperábamos y hemos venido insistiendo desde que asumimos funciones en mayo pasado, de que este proceso de reingeniería de las rutas y frecuencias debería estar previo al funcionamiento del metro. Sin embargo, hoy el metro ha dado un paso importante, pero este es un tema que se convierte en prioritario para la ciudad. Y es preocupante porque no entiendo bien la razón, o bueno, creo entenderla, y creo que es un tema más de que me imagino que las cooperativas no se quieren mover de ahí, no quieren salir y es un costo político para quien la saque, porque como siempre sabemos, el transporte público tiene su fuerza política, sobre todo en los gobiernos seccionales, y lo ha demostrado durante toda la vida. Sin lugar a dudas, el gremio del transporte es un grupo de presión, no podemos desconocer esa realidad, también no podemos generalizar. Dentro del mismo gremio de transportistas hay aquellos que entienden la necesidad de dar este paso importante, porque además no es un paso netamente aislado, no es solamente conectar o la integración tarifaria al metro de Quito, sino también, por ejemplo, hablamos de poner en funcionamiento las cajas en común, los fideicomisos. La mejora del servicio. La mejora del servicio, porque caso contrario vamos a seguir teniendo hoy día un sistema canibalesco que lo que hace es priorizar, por ejemplo, la guerra del centavo, buses que compiten unos a otros para obtener más pasajeros y mayores ingresos para sus familias, para sus operadores de transporte. Pero es un poco irresponsable. Han pasado 10 años. Han pasado 10 años discutiendo cómo vamos a hacer la movilidad en Quito mejor ahora que tenemos un sistema de transporte tan moderno como el metro. No es posible que esas cooperativas sigan funcionando y le están quitando vida al metro, porque si el metro no tiene los pasajeros que necesita, quien subsidia no es de buena gente el alcalde, pues somos los quiteños que estamos pagando ese subsidio, ese dinero que no se puede acceder y que perdería el metro con una circulación no mayor a la que necesita para mantenerse. Es un riesgo grandísimo. ¿Cuándo podemos tener justamente esa salida de los buses de la zona por donde pasa el metro? Este es un tema que ya se lo debió haber hecho previo al inicio del funcionamiento y corresponde al alcalde, la Secretaría de Seguridad, las empresas públicas, la Agencia Metropolitana de Tránsito, incluso la EMOP, trabajar en función de poner en ejecución esta necesaria. Usted fue uno de los 8 concejales que había manifestado la necesidad de crear una comisión especial para que fiscalice al metro de Quito, la cual fue negada, no tuvieron los votos suficientes para poder formar esa comisión. Igualmente ustedes, su función natural del concejal es la fiscalización, no es fiscalizar también el decir, oigan, ¿qué vamos a hacer con esto que se debió haber hecho previamente antes de la apertura del metro? Totalmente, y hemos sido uno de los concejales que hemos apoyado precisamente la necesidad de fortalecer el proceso de fiscalización de esta importante obra. De hecho, el día de ayer que tuvimos una sesión extraordinaria, hemos dado el respaldo al alcalde, por ejemplo, frente a las acciones de carácter judicial que buscaban paralizar el metro de Quito, pero al mismo tiempo, yo sí le he señalado al alcalde que es necesario que se nos facilite la información, por ejemplo, de en qué condiciones se llevó a cabo la renegociación, en qué condiciones se realiza el alcance de mantenimiento
en qué condiciones va a entrar a funcionar el sistema de recaudo, que insisto, tiene que ser un sistema de recaudo abierto y que además no se permita cláusulas de exclusividad de ninguna institución del sistema financiero nacional, que se señales, por ejemplo, cuáles son las certificaciones acorde al contrato FIDIC, que es el contrato madre, que deberíamos contar para el funcionamiento del Metro de Quito. Entonces, todos estos elementos siguen. ¿Pero cuándo hicieron ese pedido de información? En mi caso, yo he hecho 2 pedidos de información. Los últimos pedidos de información es de el 12 de noviembre y el otro es del 20 de noviembre. Frente a esos 2 pedidos de información, Metro de Quito nos ha solicitado una prórroga que está dentro de la normativa, que es lo que corresponde, en efecto. Sin embargo, le hemos pedido al alcalde que, así como nosotros estamos apoyando que se ejecute y que se ponga en funcionamiento el Metro de Quito, también necesitamos el apoyo y la información fundamentalmente para ejercer la labor por la cual fuimos elegidos: fiscalizar la actuación y funcionamiento del municipio de Quito. Pero tienen ahí un trabajo muy grande, porque no solo es fiscalizar lo que hoy está pasando y exigir la información para ver qué pasa con esa reorganización de las rutas y frecuencias para que el sistema del metro funcione de buena manera y sea exitoso también, y sea rentable y que se pueda pagar solo, porque si no, y los usuarios, los quiteños, tenemos que también concientizar lo importante que es utilizar ese transporte, dejar de utilizar las cooperativas que pasan por arriba justamente para que se llegue pronto a un acuerdo, y además de que es una forma también de exigir un buen servicio que nunca nos han dado a los usuarios, ¿no? Pero fuera de eso, también ustedes tienen, digamos que fiscalizar todo el proceso anterior, estos 10 años, y también aquellas inauguraciones que para mi forma de ver fueron fraudulentas, que se hicieron por montones en las administraciones anteriores, solamente por cubrir o hacer una cortina de humo de la ineptitud de los alcaldes anteriores para poder concluir con esta obra tan importante. ¿Han hecho algo al respecto de eso? Porque todavía hay una placa del alcalde anterior de Guarderas, de la última inauguración que hizo, y ahí está puestita la placa. ¿No deberían sacarla y también hacer una fiscalización de eso, de cuánto dinero de los quiteños utilizaron para esas múltiples inauguraciones? En nuestro caso, desde la Concejalía de Andrés Campaña, que además representa al Partido Socialista Ecuatoriano en el Consejo Metropolitano, nosotros hemos iniciado el proceso de fiscalización del Metro de Quito desde junio de este año. ¿Y por qué menciono este elemento? Porque en efecto, el metro no puede convertirse en una obra que permita la impunidad de autoridades que estuvieron previamente en funciones. Hay elementos que, por ejemplo, todavía tienen que ser respondidos ante la ciudadanía y ante las autoridades pertinentes. Voy a mencionar, por ejemplo, los 3 principales contratos que tiene el Metro de Quito. El contrato de la obra civil, firmado con Acciona L1 en octubre del 2015, que establecía en primera instancia un plazo de 42 meses para la entrega de la obra física del Metro de Quito. Un contrato de $1.500 millones. Y hoy recién estamos abriendo las puertas de funcionamiento de ese Metro de Quito, cuando el contrato originalmente señalaba 42 meses. ¿Qué pasó de por medio durante todos estos años? Recordemos el contrato que se suscribió con CAF por los 18 trenes que fueron entregados a través de notario público y nunca se llegó a entregar a la ciudad. ¿Por qué se entregó de esa forma? Obviando la entrega a la empresa Metro de Quito. Y finalmente un contrato que tiene que ser de sobremanera auditado, tanto en su suscripción, tanto también en su proceso de renegociación, es el que se suscribe en noviembre del año pasado, en que Santiago Guarderas compromete $2,5 millones mensuales por poner en funcionamiento el Metro de Quito, y que recién el día de hoy está en funcionamiento. Pero a ver, el alcalde actual había dicho que ese dinero no se iba a pagar porque no estaba funcionando el metro. ¿Eso se hizo o se terminó pagando? Se hizo un proceso de renegociación en el cual finalmente se terminó pagando $20 millones de los 30 que correspondía. De tal forma que evidentemente este es uno de los elementos en que hemos pedido la información, porque las actas de negociación que se llevaron a cabo durante el apoyo de la Procuraduría General del Estado contaban con una cláusula de confidencialidad que está amparada en la ley, y hemos pedido, en mi caso específico, que esa información sea entregada
con la cadena de custodia que deba existir, si hubiera el caso. ¿Tienen una fecha límite para cumplir con su pedido? Sí, de hecho, en el caso del primer pedido del 12 de noviembre, tenían 8 días término para solicitar la prórroga o entregar la información, solicitaron la prórroga y a partir de eso tienen 7 días más para poder entregar la información. En ese caso está a punto de fenecer el plazo para la entrega de la información y del caso del segundo pedido, que es del 20 de noviembre, estaríamos todavía a la espera de esa información. Bueno, en todo caso, concejal, lo volveré a invitar para que me diga los resultados de ese pedido de información, cuál es el análisis que tienen. Me imagino que lo compartirá con el resto de los concejales para ver qué medidas se pueden tomar al respecto. Con mucho gusto, porque además nosotros hemos mencionado desde junio de este año que el metro tiene que dotarse de verdad, de transparencia y eficiencia. Y en ese sentido seguimos fiscalizando. Estaremos muy atentos. Le agradecemos mucho. Agradecemos a Andrés Campaña, concejal de Quito. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.